Bueno, te da buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre el establecimiento y manejo de cercas vivas en fincas ganaderas haciendo uso de árboles de alta calidad proteica. ¿Sentido? Entonces, mi nombre es Camilo Martínez y soy especialista en la parte de ganadería, ubicado en la zona de Rivas, en la cuarta región. Entonces, para desarrollar el tema, vamos a plantearnos unos objetivos. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar acerca de, primero, definir lo que es una cerca viva, identificar la importancia que tienen las mismas dentro de la ganadería, dar a conocer algunas algunas especies de plantas arbustivas, en este caso, o arbóreas, mayormente usadas pues en lo que es la zona del territorio nacional. Mencionar el contenido proteico, el aporte pues que hacen este tipo de especies al ganado bovino en este caso, y brindar algunas recomendaciones para el establecimiento y manejo de las cercas vivas. Para esto tenemos que saber pues de hecho sobre lo que es sistema silvopastoril. Entonces, cuando hablamos de establecimiento de cercas vivas, estamos refiriendo a la parte de sistema silvopastoril. Entonces, dentro de este esquema, mencionamos pues de que son sistemas que se utilizan dentro de áreas productoras o áreas de ganadería, en la que se combinan especies arbóreas y arbustos que se encuentran en interacción con lo que son las pasturas y el ganado como tal, ¿verdad? Entonces ahí dentro entramos en esa parte de los sistemas silvopastoriles. Y como tal, decimos que una cerca viva es una hora física, ¿verdad? En este caso, conformada por plantas ubicadas de forma lineal, alineadas entre sí. Su principal objetivo, desde luego, es delimitar una área o parcela, proteger en sí el cultivo establecido dentro de X parcela, ¿verdad? O dentro de X área. La importancia que tienen, ¿verdad?, las cercas vivas dentro de la ganadería. Entonces, podemos mencionar ahí la parte de que decimos, pues facilita el manejo de los animales, en este caso pues para el control de los animales, y también la parte de las áreas destinadas para la ganadería, en este caso las áreas de pastura. Entonces, cuando tenemos establecida la cerca viva, nos ayudan en la parte del manejo de estos dos componentes, ¿ya? Entonces, contribuyen a mejorar la fertilidad natural de los suelos. En este caso, estamos hablando de fijación de nitrógeno, ya que si utilizamos alguna de las especies que posteriormente voy a mencionar, podríamos estar fijando nitrógeno al suelo, ¿ya? Y aparte pues con la incorporación de materia orgánica, en este caso de hojarasca. Entonces estamos también contribuyendo a la fertilidad del suelo como tal y favoreciendo de una u otra manera la especie de pastos establecidas ahí. Entonces los árboles proporcionan también una sombra y forraje al ganado. Estos términos de sombra, hablando de sombra, tienen mucha importancia en la ganadería, ya que permite, ¿verdad?, bajar la temperatura del ganado, favorece el proceso de rumia en los animales
y por consiguiente también va a favorecer la ganancia de peso, hablando de animales de engorde, o el acondicionamiento ambiental, hablando de vacas en ordeño. Entonces, si hay menos estrés, el animal va a ser mayor productivo, ¿ya? Y cuando hablamos de forraje, aporte de forraje, es porque sí, pues tenemos algunas de las especies que en determinado momento del año es consumido por el animal, más en época de verano, donde las pasturas se vuelven un poco limitadas, ¿verdad? En este sentido. También es una fuente de abastecimiento de postes, que para todos, ¿verdad?, no es desconocido. En finca ganadera se demanda o se requieren de este tipo de materiales para el establecimiento y divisiones, pues, de potreros, delimitaciones de áreas, ¿ya? Contribuyen a la infiltración del agua, en este caso, pues, dentro del componente o de las ventajas de las cercas vivas, podríamos mencionar, pues, esta parte y romper un poco el esquema donde tachan al ganadero como el principal depredador, ¿verdad?, de esa, en este caso. Entonces, esta parte, el uso de las cercas vivas, nos ayudaría, ¿verdad?, a crear un mejor ambiente dentro de la finca. También los árboles atraen aves, insectos, en este caso aves, por lo menos garzas, que contribuyen, pues, al control natural de garrapatas. Y hablando de insectos, quizás podríamos decir de insectos como el escarabajo, que ellos entierran el estiércol. Entonces ahí podríamos incidir en romper los ciclos, por lo menos de algunas de las especies de mosca del cuerno, que ocasionan también perjuicio en la ganadería. Entonces, en este caso, pues también lo retomo como una de las ventajas o una importancia que tiene el uso de las cercas vivas, aparte de que aquí podríamos mencionar de que sirve de refugio para algunas especies de animales silvestres, ¿verdad? Y igual, pues, como un corredor verde dentro de la finca ganadera. Y menciono un poco sobre las principales especies que se están utilizando para el establecimiento de cercas vivas. Menciono algunas de las especies más comunes, ¿verdad? Más comunes a nivel del territorio, quizás por el acceso que los productores ganaderos pueden tener a estas especies. Entonces menciono guásimo, madero negro, el jícaro, tihuilote, jocote, ñocuao, leucaena, marango, elequeme, roble, cochote, nin. Entonces, estas especies son bastante comunes, ¿verdad? Y nos han ayudado también un poco a rescatar, ¿verdad?, esas especies que se han ido extinguiendo. Entonces, son las más comunes utilizadas a nivel nacional. Y aquí las mismas especies, pero más o sea, orientada para la parte de el aporte, en este caso proteico, que ellas dan al animal una vez que es consumido, ¿verdad?, por el ganado. Entonces hablamos de guásimo. Entonces su aporte proteico, en este caso es proteína cruda, es de 15.6%, ¿ya? Entonces aquí el madero negro, en este caso, es superior, hablando del 24.8. Me voy a detener ahí un poco a hablar de madero porque es una de las plantas que, como dije anteriormente, nos ayudan a fijar nitrógeno al suelo. Entonces, nos permite favorecer la fertilización natural de los suelos, de las áreas de pastura,
y por consiguiente no favorece la parte del desarrollo de la pastura, ¿ya? Entonces, al tener un buen desarrollo de pastura, tenemos disponibilidad de biomasa para los animales. Entonces, el jícaro también es uno de las plantas que aportan bastante proteína al ganado. Entonces, en algunas zonas, quizás en las zonas del corredor seco, es una buena alternativa para alimentación en época seca para el ganado. Ya, hablando de Tihuilote, la zona del Pacífico tiene bastante acceso, ¿verdad? En la parte de los postes, es una especie que prende muy bien, ¿ya? Y que se adapta a diferentes condiciones, ¿ya? Entonces, y es una especie que es consumida en este caso por animales silvestres del fruto, y también tiene un buen aporte de proteína, ya sea el follaje o la semilla como tal. El jocote, más que todo como poste, sí tiene también algún contenido nutricional que va a favorecer a los animales una vez que lo consumen. En este caso también pues hay aporte de hierro a los animales, pero hablando de proteína pues aporta el 16.5, ¿ya? Leucaena, que igual tiene alrededor del 22% de proteína, y marango, que se ha estado promoviendo el uso de marango en este sentido también. Más o menos el establecimiento, o sea que dentro de los parámetros que deberíamos de tener es la fecha recomendada para el establecimiento de cercas vivas es a la entrada del invierno, mayo, junio. Entonces podríamos hablar de ese momento apropiado para el establecimiento de cercas vivas. Y la parte ya de la selección del material vegetativo, entonces podemos hablar de estacas, que comúnmente es lo que se utiliza en el campo, ¿verdad? Por los productores. Entonces, que vengan esas estacas, que vengan de plantas o árboles vigorosos, ¿ya? Entonces, algunas especificaciones con relación a las características que debe tener una estaca. Entonces, una longitud de 2 a 2.5 metros y un grosor aproximado de entre unos 5 y 15 centímetros de grosor o diámetro, ¿ya? Entonces, ya venimos con la parte del distanciamiento entre estaca a estaca. Podríamos hablar, pues, si fuera el interés o pensado para la producción de forraje, podríamos hablar de entre 0.5 a 2 metros de distancia entre sí. Y hago referencia un poco sobre lo que es para la producción de leña y madera, pero a eso va a depender a criterio, ¿verdad?, del productor ganadero. Entonces son ventajas que tienen las cercas vivas, porque en algún momento determinado quizás podríamos utilizarla como leña, ya como una fuente energética en este caso, ya de combustión, leña, madera, que pues es utilizada dentro de las fincas ganaderas. Entonces ahí el distanciamiento entre estacas anda entre 2 a 3 metros, y si fuera la parte de producción de frutos, que no sale anterior de, pero sí pues se utilizan algunos tipos de cultivos frutales dentro de las cercas vivas. Entonces ahí podríamos hablar de un distanciamiento de mayor de 3 metros, ¿verdad? Dependiendo de las especies que vayamos a utilizar. Comúnmente lo que he visto en campo es el establecimiento de cítricos, que son frutales, cítricos, mango,
dentro de la cerca viva, ¿verdad? Entonces, para extraer tenemos que tener dos cosas. Ya, bueno, mencionamos el grosor, la longitud de la estaca, pero para extraerla tenemos que tener en cuenta la parte de los cortes que vamos a hacer en cada una de las estacas. Entonces se recomienda, ¿verdad?, hacer un primer corte, ya, o un corte basal redondo, ¿verdad? Entonces es ahí donde entra la parte del grosor, pues, de la estaca que mencionábamos anteriormente. Entonces, y el otro corte, un corte en bisel, ya o chaflaneado, que eso iría en la parte superior de la estaca, y con la idea, ¿verdad?, de que una vez sembrada la estaca en la cerca viva, poder reducir, pues, daños por lluvia y que pueda prender la estaca sin ninguna dificultad, ¿verdad? Entonces se recomienda dejar estas estacas en una zona, en un lugar sombreado y de una forma vertical, ¿verdad? Que estén ahí de forma vertical para crear, pues, acumulación de reservas en la base inferior de la estaca y que eso pueda facilitar que ésta pueda prender una vez sembrada en la cerca viva. El modo de siembra, bueno, se recomienda, ¿verdad?, o sea, hacer un hueco a una profundidad de unos 20 o 40 centímetros y una distancia entre sí de 1 a 2 metros, que era lo que anteriormente estábamos hablando. Aquí el ancho del hueco podría ser alrededor de una cuarta de ancho por la profundidad que mencionaba de 20 a 40 centímetros. Entonces, como recomendación, instalar postes maestros, que ese término se utiliza en campo a la hora de establecer la cerca viva, con el fin, ¿verdad?, de que estos postes sean el sostén del alambre y que una vez que ya la estaca haya pegado, haya prendido, podamos poner una grapa ya en ese momento para sostener el alambre. El manejo, más que todo, es de poda. Ya, y las podas se realizan entre 3 a los 6 meses, entre 3 y 6 meses, a una altura mayor de 2 metros. ¿Ya? En términos generales, la poda se realiza con la finalidad de darle forma al tronco, controlar la sombra, evitar daños de ramas por exceso de follaje, suministro de forraje al ganado y que es lo principal, ¿verdad?, en el caso de ganadería, que podamos utilizar ese forraje para la alimentación, valga la redundancia, del ganado durante la época seca, ¿verdad?, que es cuando más escaso se hace la pastura. ¿Ya? Y de igual manera, pues, que las podas podrían utilizarse para sacar postes y el establecimiento de nuevas cercas vivas. Bueno, entonces, de manera rápida, estas son algunas de las recomendaciones para el establecimiento y manejo de cercas vivas. Entonces, muchas gracias por su atención.